Tras estudios científicos sobre el antiguo Egipto, se ha descubierto la historia de un faraón que intentó imponer un culto monoteísta en tierras del Nilo. ¿Quién fue este faraón? ¿En qué consistía este culto monoteísta? ¿Había alguna relación entre este culto y la adoración hebrea a Yahvé? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Para comienzo de estudios sobre la historia del faraón monoteísta, se podría cuestionar ¿cuál es el origen del monoteísmo en el antiguo Cercano Oriente? Bueno, cuando hablamos de monoteísmo, en primer lugar tenemos que decir que el significado es, mono es uno, y teísmo tiene que ver con Dios, o sea, la creencia en un solo Dios. De acuerdo a la Biblia, el monoteísmo surgió en la creación cuando Jehová, el Dios presentado en la Biblia, le hizo a su pueblo saber que Él era el único Dios que existía. Por lo tanto, ahí comienza el monoteísmo. Desde el momento que hay seres inteligentes, Adán y Eva primero y después sus descendientes, es que comienza la expresión religiosa, que significa la comunión de esos seres inteligentes con su creador, ya que ellos, dice el libro de Génesis, capítulo 1, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y además fueron bendecidos por Dios y puestos por Dios como mayordomos o como administradores de todas las cosas creadas, para que ellos gobiernen a partir de ese momento a todo el mundo, toda la creación, pero bajo las leyes de Dios y en nombre de Dios. El origen del monoteísmo se da, por supuesto, con el judaísmo, ¿sí? Que es una de las creencias más antiguas, una de las tres más antiguas, junto con el cristianismo y el islamismo, ya que son las primeras en presentar la idea de un Dios único, ¿no? Mono uno, teo Dios, un solo Dios. Nosotros tenemos evidencia del monoteísmo en el texto hebreo, haciendo referencia a Abraham como el padre del monoteísmo. Abraham salió de Mesopotamia, llegó al área de Harán, en lo que se conocía como Anatolia, actualmente como Turquía, y descendió al área de Siria-Palestina, alojándose en Canaán. Así que podremos considerar ese el origen del monoteísmo como lo conocemos en el día de hoy. Ya en la región del Nilo, el culto común se diferenciaba a la religión emergente en Sirio-Palestina. ¿En qué consistían los rituales egipcios? ¿Y cuáles eran las principales deidades? La religión del antiguo Egipto era una religión politeísta, la cual estaba llena de encantamientos, fórmulas, sueños, amuletos, asegurándose de que cada aspecto de la vida, desde el nacimiento, desde los asuntos del diario vivir, hasta la enfermedad y la muerte, estuviese dominada por estos diferentes ritos y estas diferentes fórmulas para asegurarse de que la persona iba a estar libre de demonios o de ataques de otras personas. La religión tenía más bien un tinte utilitario, más bien que aquello centrado en el alma, ¿no? Así que no tiene la profundidad espiritual que tiene la religión hebrea, por ejemplo. Sí que tenían conexiones con necesidades del ser humano, conexiones con la tierra, con el aire, con el fuego, ¿sí? Que
vendrían a satisfacer más necesidades materiales del ser humano que necesidades espirituales. Egipto tenía un sistema de culto altamente politeísta, tenía muchas divinidades. Las divinidades surgían en lugares determinados, eran de origen local, como prácticamente en todo el paganismo, ¿no? Los dioses eran locales, o sea, surgían en un pueblo y ese pueblo era de alguna manera protegido por ciertos dioses que ese pueblo adoraba, pero otro pueblo u otra ciudad tenía otros dioses y de acuerdo a la importancia que con el tiempo adquirían políticamente esas ciudades, a veces también sus dioses, vamos a decir, a quienes le rendían culto, llegaban a ser más o menos importantes que los otros. No hay una verdadera religión como la que entendemos actualmente, no como un sistema teológico unificado, más bien eran dioses locales, cultos locales, que, vuelvo a repetir, respondían a necesidades materiales de los egipcios. No existe, por ejemplo, una literatura sagrada, como en las religiones modernas, que explique todos los procesos desde la creación hasta la actualidad. Lo que sí se encuentran son textos sagrados. Los más famosos son los textos, por ejemplo, de las pirámides o el libro de los muertos, pero no son más que recopilaciones de fórmulas para una vida más próspera, más fértil y que responden a aquello que ellos necesitaban para sobrevivir diariamente. Desde la antigüedad se destacaron algunos dioses, como ser el dios Ptah, que era como el creador para el pueblo egipcio. Un dios muy importante, también muy antiguo, es el dios Ra o Re, que surge, que es adorado a partir de Heliópolis. Era el dios Sol, que a través del tiempo el dios Sol fue la divinidad quizá más venerada en el antiguo Egipto, por el pueblo egipcio. Pero también había dioses que representaban el cielo, como Isis, como también Nut, ¿no? Los cielos, otros dioses que tenían que ver con aspectos de la naturaleza, como la tierra, como, digamos, los animales. Los egipcios tenían muchas divinidades relacionadas con todo lo que encontraban diariamente. Otra divinidad muy importante era el dios Osiris, se lo consideraba el dios del más allá o el dios de los muertos. El dios Amón llegó a ser un dios muy importante, surgido especialmente en Tebas, que fue una de las grandes capitales que tuvo Egipto. También se adoraba el río Nilo, la tierra, como decíamos, y se adoraban los animales, se adoraban plantas, y también se adoraba, esto es algo muy importante, a través de tiempos muy ancestrales, a los reyes, a los faraones, como la representación humana de esas divinidades.